oraba hace un momento nuestro amado consiervo. Amén. Bueno, mis amados, como siempre, las predicaciones, la enseñanza, el mensaje, hemos venido desde el comienzo tratando que salga, ¿cierto? O sea sustraído como tal de los devocionales que nosotros compartimos todos los días, amén, para que todos en lo posible tengamos y manejemos un lenguaje en común. Entonces, la enseñanza en la tarde de hoy la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 1 al 10. Esta palabra o este texto bíblico fue el texto que tuvimos el día miércoles en nuestro devocional, amén. Muy contento porque me he dado cuenta que poco a poco se ha ido intensificando, se está volviendo ya algo nuestro como tal, de cada integrante del grupo de la iglesia, el devocional, al punto que están enviando sus reportes, ¿sí? Los que lo envían de manera que copian el texto bíblico, pues excelente, los que lo hacen en su cuadernito, excelente, pero mucho mejor, la verdad, les recomiendo en su cuaderno, mantenga su cuaderno, tómele foto a su cuadernito y envíe su reporte diario de su tiempo con Dios, su devocional. Amén. Vamos a estar leyendo, por favor, Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10, para que usted lo pueda buscar en su Biblia, por favor, para que pueda seguir como tal la lectura, la enseñanza, y juntos encontremos tesoros escondidos de la palabra de Dios. Amén. Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10. Usted cuando va a este hermoso pasaje de Lucas, capítulo 7, encontrará al inicio un título. El título que está en la Biblia Reina Valera, si la tiene en este momento, dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Amén. ¿Jesús qué? Jesús sana al siervo de un centurión. La palabra de Dios dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ven, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el título en esta hermosa tarde de la enseñanza dice así: ¿te encuentras tú en Capernaum? Te lo repito, amén. ¿Te encuentras tú en Capernaum? Y quise llamar la enseñanza así, debido a que en el verso número 1 nos da a entender que todo esto que aconteció, ¿sí?, esta sanidad al siervo del centurión, se llevó a cabo o se desarrolló en la ciudad de Capernaum. Amén. Verso número 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, dice la escritura, entró en Capernaum. ¿Eso qué quiere decir?
Eso quiere decir que Jesús no se encontraba en Capernaum, ¿sí? Se encontraba muy seguramente en un pueblo, en una posiblemente también ciudad, ¿cierto? O aldea, que estaba cerca a Capernaum, ¿sí? Porque Jesús entró, luego que habló lo que tenía que hablar a los habitantes de ese pueblo, como dice la Escritura, entró a Capernaum. ¿Bien? ¿Y qué importante es eso, mi amado hermano? Jesús está entrando a un lugar. Jesús está entrando a una ciudad. Y cuando digo ciudad me refiero igualmente a las vidas, porque ¿qué sería una ciudad sin personas? O una ciudad sin habitantes. No tiene como tal sentido. ¿Qué sería o qué será una iglesia sin creyentes? Pues tampoco tiene sentido. Digo esto porque lo importante no es muchas veces ni la ciudad, ¿cierto? Ni el templo, ni el local, ¿sí? Ni el salón, sino las personas. Amén. Nosotros, ¿sí? Es lo importante, las personas. Entonces, Jesús entra a Capernaum. Y quiero comenzar con lo siguiente. Eh, hay una actitud, hay un estado de ánimo, tanto emocional, bueno, emocional, un estado de ánimo emocional, que desafortunadamente hoy como nunca se ha acrecentado en el mundo entero y que toca tanto la parte física, la parte emocional, como la parte espiritual. Me refiero en esta oportunidad a la indiferencia. ¿Qué es la indiferencia? La indiferencia es un estado de ánimo en el cual no se toma partido, ni hay decisiones claras, ¿sí? O sea, no hay aceptación, pero tampoco hay rechazo, ¿sí? No se es, perdón, no se es caliente, pero tampoco se es frío, ¿sí? No está ni aquí, pero tampoco está allá. No es de día y tampoco es de noche, ¿sí? Entonces no se toma como tal partido. Y eso es preocupante, ¿por qué? Porque muchas cosas desafortunadamente han llevado al mundo a experimentar la indiferencia. Indiferencia frente a muchas situaciones, frente a muchos factores, frente a muchos casos como tal. Un ejemplo que podríamos tocar a nivel nacional y mundial, la violencia, la muerte como tal, la muerte. La muerte es algo, diría yo, espantoso. El saber y pensar que una persona ha muerto, sí, pero ha muerto porque otra persona la ha matado, porque, cierto, ha atentado contra su vida, porque infortunadamente hoy en día es el pan diario. Y como es el pan diario, ¿qué sucede? Pues el hombre eh, tal vez permite que su corazón se endurezca, tenga igualmente puesta una coraza como tal, y entonces ya es algo diario, es algo cotidiano. ¿Sí? Todos los días, infortunadamente, escuchamos de atentados, escuchamos de violencia, escuchamos unos casos aberrantes, escuchamos de masacres, escuchamos muchas cosas malas día a día. Y eso va haciendo que obviamente el corazón del hombre se engrose y ya pues es algo tristemente diario, normal, cotidiano, y ya sobre eso no se toma como tal una postura ni una posición. Se es desafortunadamente indiferente y a veces lo somos inconscientemente, a veces somos indiferentes de manera inconsciente, pero una indiferencia que definitivamente sí es bien peligrosa, ¿cuál es? La indiferencia de tipo espiritual, porque eso habla mucho de la condición espiritual de las personas, amén, de la persona, si es indiferente frente a muchas cosas. Estamos hablando de la ciudad de Capernaum. Jesús entra a Capernaum, amén. Bueno, Capernaum obviamente hace parte de la nación de Israel, sí, en aquel momento, pues sabemos, hace parte de esta nación, de Israel como tal. Pero de manera más específica, Capernaum era una ciudad que pertenecía a la provincia de
Galilea, que se encontraba al noroccidente de la ciudad de Jerusalén, perfecto, o sea, en la parte superior, en la parte de arriba. Recordemos que Jerusalén queda al sur de Israel, ¿sí? Y queda dentro de la provincia de Judea, y estamos hablando de Galilea, que queda al norte, ¿sí? La provincia de Galilea, la cual contiene igualmente la ciudad de Capernaum, perfecto. Y entonces, quiero tocar 3 puntos breves, y son los siguientes. El primer punto lleva por título Capernaum como ciudad. El segundo título es Capernaum, ¿cierto? Se acostumbra a la bendición. Y el tercero, el fin de Capernaum. Amén. Capernaum como ciudad, Capernaum acostumbrada a la bendición y el fin de Capernaum. Primer aspecto, Capernaum como ciudad. Pues Capernaum como ciudad era una ciudad, como les acabo de comentar, ubicada en el occidente de Jerusalén, en la parte superior. Y obviamente su posición geográfica era muy buena en aquel momento, ¿sí? Porque era una ciudad comercial, una ciudad muy comercial, y por lo tanto, si es muy comercial, es muy social, ¿sí? Allí obviamente se reunían muchas personas, ¿cierto? Venían muchas vidas, comerciaban, y sabemos que algo fuerte que se comerciaba en aquel momento, pues era la pesca, porque muy cerquita está obviamente el mar de Galilea, o el lago de Genesaret, amén. Y entonces la pesca conglomeraba y hacía que muchas vidas llegasen ahí, pues a comerciar, a comprar, a vender, y obviamente había muchísimos más productos que en aquel momento se podían comerciar. Encontramos igualmente algo muy importante y relevante, que es, al ser un punto tan comercial, al ser un punto estratégicamente social de aquel momento, de toda la provincia como tal de Galilea, pues déjeme decirle que el Señor Jesús estableció en Capernaum su centro de operaciones, ¿sí? Allí estableció como tal su residencia y se movió grandemente en la ciudad de Capernaum, como en toda la provincia de Galilea, llevando y compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Igualmente, al ser una ciudad, como les comento, comercial, una ciudad marítima, una ciudad social, pues no olvide que en aquel momento el pueblo judío o Israel como tal estaban subyugados bajo el imperio romano. Y entonces, si había tanto comercio en aquel momento, y había digamos, una conglomeración de muchas personas en aquel tiempo, en aquella ciudad, pues obviamente había mucha economía, se movía fuertemente la economía. No obstante, por eso, en la ciudad de Capernaum se había establecido allí una guarnición romana, ¿sí? Por eso es que se encontraba en Capernaum este centurión, este hombre que tenía obviamente un cargo, ¿cierto? Un grado como tal dentro del ejército romano. Un centurión era un capitán romano, ¿sí? Porque había una guarnición militar romana en aquel puesto, en aquella ciudad como tal. ¿Qué más encontramos o qué más podemos decir de la ciudad de Capernaum? Encontramos que allí vivían y allí trabajaban algunos de los discípulos de Jesús, ¿como cuáles? Recordemos que cuando Leví fue llamado al ministerio por el Señor Jesús, pues Leví, que es el mismo Mateo, él allí tenía obviamente un trabajo que no era muy bien recibido, ¿sí? Que era un trabajo que, pues obviamente para el que lo hacía, pues le dejaba muy buenos dividendos y podía tener una calidad de vida y podía tener ciertos lujos y privilegios que la mayoría no podía tener, que era como tal imposible, ¿sí? Mateo o Leví era recaudador de impuestos, era un publicano. Y como les comento, pues aquella ciudad generaba muchísima riqueza, generaba muchísimo movimiento económico, pues ¿cómo no iba a estar allí el Imperio Romano recaudando como tal impuestos? ¿Sí? Era tal vez, digamos, un punto obligatorio para recaudar impuestos. Y entonces Mateo Leví estaba haciendo esta tarea que era considerada de alta traición para sus coterráneos, para sus compatriotas. Veían a Leví o Mateo como un traidor.
¿Qué hace usted trabajándole al Imperio Romano? ¿Qué hace usted recaudando los impuestos? ¿Qué hace usted en esa tarea? No sabe que nos está desangrando, pero infortunadamente, pues alguien tenía que hacerlo y Leví lo estaba haciendo. Y Jesús llama a Leví en la ciudad de Capernaum para que le siga. ¿Y qué acontece? Pues Leví o Mateo deja todo, deja su zona de confort, deja su zona de comodidad, deja lo que le ofrecía el trabajo, ¿sí? Ese trabajo. ¿Y qué hace Leví? Pues se va detrás del Señor Jesús. Eso quiere decir que Leví no fue indiferente al llamado, ¿cierto? Fue todo lo contrario, mostró interés y se fue detrás del maestro. También sabemos que en la ciudad de Capernaum se encontraba allí la residencia del apóstol Pedro. Entonces, Jesús pues obviamente allí compartió muchísimo, ustedes saben, allí compartió muchísimo porque fue como les comentaba, su centro de operaciones, ¿cierto? Allí estableció como tal su base para que alrededor la palabra como tal corriera y llegara a muchas y muchas vidas, ¿sí? Eso en cuanto a la ciudad de Capernaum. Ahora veámonos, ¿cierto? Nosotros, ¿sí? Hagamos un examen de nosotros. Ya hablamos de Capernaum como ciudad. Pregunta, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cierto? Como personas, ¿cómo estamos nosotros? ¿Quiénes somos? Tal vez tenemos ya, ¿cierto? Una edad X, unos son más jóvenes, otros son ya más mayores, ¿sí? Muy seguramente hemos tenido oportunidades, ¿cierto? De capacitarnos, de estudiar, de pronto unos más que otros, de pronto unos solamente han podido hacer unos estudios básicos, amén, otros de pronto unos estudios más avanzados, gloria a Dios, de pronto unos tienen una condición de trabajo excelente, ¿sí? Pero obviamente, independientemente de tu trabajo, ¿cierto? Independientemente de tu preparación, lo importante es que somos hijos de Dios y que estamos en el amén. Eso es lo más importante. Dios no está mirando tanto tu extracto, tu estrato, tu intelectualidad, no. Dios mira tu corazón. Es lo más importante, amén. Muy seguramente has tenido oportunidades de vida, muy seguramente has avanzado, has progresado, tienes, ¿cierto? En Dios muchísimas bendiciones. Y eso es algo muy importante, amén. Hacemos un pequeño, digamos, análisis de nuestra vida como tal. Segundo aspecto. En segundo aspecto vemos que Capernaum se acostumbró a la bendición, ¿sí? ¿Por qué? Recordemos que Jesús hace de Capernaum su centro de operaciones. Allí mi Señor Jesús planea muchas cosas, allí Él está como tal orando, de hecho allí, ¿cierto?, escoge a sus discípulos y entonces hace una estrategia para que el Evangelio corra por Capernaum y corra obviamente por toda la provincia de Galilea, ¿sí? Cuando vemos eso, vemos igualmente que el texto que leímos, pues, ¿dónde sucede? En Capernaum. El centurión está pues preocupado por la salud de su siervo, de su criado, que estaba como tal a punto de morir. Y allí suceden cosas milagrosas. Allí se mueve como tal, mi amado hermano, el poder de Dios de una manera increíble. ¿Por qué? Porque es que Dios mismo estaba allí en forma de hombre. Dios mismo estaba allí en Capernaum, amén, y estaba entregando bendiciones y mucha gente venía de diferentes ciudades, aldeas, provincias, ¿sí?, a Capernaum a escuchar y a conocer del Señor Jesús, ¿sí? Vemos hechos como los siguientes. Vemos que en Capernaum el endemoniado fue liberado. Vemos en Capernaum que la suegra de Pedro fue sanada. Cuando digo esto es muy importante, ¿por qué? Porque si la suegra de Pedro fue sanada, mi amado hermano y hermana, es porque Pedro era casado, ¿sí? Pedro era casado, Pedro estuvo igualmente casado, porque es muy difícil, ¿cierto?, que uno se case y no tenga suegra, ¿sí? Pedro tenía su suegra, y la suegra estaba enferma. ¿Qué hace Jesús? Sanó a la suegra de Pedro. En forma de gracejo comento lo siguiente. Si muchos dicen que por eso fue que Pedro negó al Señor, porque le sanó a la suegra.
Amén. Entonces es un gran secreto. Amén. No es algo serio. Entonces, hay en Capernaum que una serie de milagros increíbles, ¿sí? Ha sido sanado el siervo del centurión que estaba ya en las últimas, pero fue sanado. Y fue un milagro maravilloso e increíble. ¿Por qué? Porque démonos cuenta que Jesús, o mi Señor Jesús, no tuvo que ir hasta donde estaba el siervo, no, y no tuvo ni que tocarlo, ni tuvo que ungirlo, ni tuvo que colocar algún brebaje sobre él, no, ¿cierto? Fue un milagro como tal a distancia. Él dio la palabra, el centurión creyó y el siervo fue sanado en esa misma hora, ¿sí? A tal punto que Jesús dice algo, no he hallado, ¿cierto? No he hallado ni aún en Israel tanta fe. Sí, de manera literal, el verso número 9 dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tremendo, tremendo, hermano. Que un hombre que no pertenecía al pueblo de Dios, recuerde que era un centurión romano, recuerde que era un hombre que por cultura, ¿sí? Tenía otros dioses, tenía otra cosmovisión, tenía, ¿cierto? Otra formación, digámoslo, espiritual. Pero es un hombre que fue convertido al Señor. Fue un hombre que entró en el propósito de Dios. Démonos cuenta que aún los ancianos de la ciudad, me refiero a Capernaum, intercedían delante del Señor Jesús por este centurión, al punto que le decían al Señor, es digno de que le concedas esto. Imagínense, el respeto que este hombre tenía dentro del pueblo judío, el respeto que este hombre tenía dentro de los habitantes de la ciudad de Capernaum. Y fue un hombre que amados, un hombre increíble que al punto que levantó una sinagoga para el pueblo judío en Capernaum. ¿Cómo les parece? ¿Sí? Donde Jesús muchísimas veces fue a compartir y a llevar la palabra de Dios. Pero lo más impactante que es la fe que este hombre profesaba, la fe que este hombre experimentó, y vean que lo que el hombre estaba pidiendo y lo que el hombre estaba creyendo, colocando la fe en la persona adecuada, eso aconteció, eso pasó y eso como tal sucedió, amén. Igualmente en Capernaum también hubo muchísimos sanados, como les digo, hubo muchísimos, pero muchísimos milagros. Prueba de esto, y quiero que me acompañen todos a la palabra de Dios, amén. Ahí atrásito, vamos a Marcos, capítulo número 1, Marcos 1, versículos 21 al 34, nos está dando a conocer los milagros. En el versículo 21, el título dice, un hombre que tenía un espíritu inmundo, ¿cierto? Entonces el endemoniado fue ¿qué? Fue sanado, fue liberado por el Señor Jesús, ¿dónde? En Capernaum. El verso 21 dice, y entraron en Capernaum. Entonces, ¿dónde fue el milagro? Fue en Capernaum. Amén. El verso 29 lleva por título, Jesús sana a la suegra de Pedro. ¿Dónde estaba el Señor Jesús? Está obviamente en Capernaum, y fue y sanó a la suegra de Pedro. Versículo 32 en su Biblia lleva por título, muchos sanados al ponerse el sol. No dice algunos, dice muchos sanados al ponerse el sol. Voy a leer estos versículos. Versículo 32, 33 y 34. Por favor, ayúdame con la lectura. Síganme en la lectura, por favor. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Yo no alcanzo a entender la verdad ni calcular cuánta gente en aquel momento le habrán traído o estaba como tal delante de Jesús, ¿sí? No alcanzo a imaginar, ¿sí? Solamente por ver lo que dice ahí. Le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Muy seguramente eran muchos. Verso 33. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Dios santo. Entonces imagina esa multitud. No sé, no tengo la estadística en este momento
en aquella época cuánta gente residía en Capernaum, pero como les digo, era una ciudad marítima, era una ciudad comercial, era una ciudad igualmente social, entonces había la confluencia de muchísima gente, amén. Obviamente diferentes pensamientos, credos, posturas, pero dice la palabra de Dios que toda la ciudad se agolpó a la puerta, ¿sí? A la puerta, ¿cierto?, de la casa de Pedro. Estaban allí todos agolpados, llevando enfermos, llevando endemoniados, y lo más importante es, ¿qué pasó? Amén, ¿qué pasó? Verso 34, ¿qué pasó? Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Amén. Maravilloso. Algo, algo portentoso, algo increíble, algo grandioso como tal. ¿Qué sucede en aquel momento? Jesús está sanando a muchos enfermos, como dice la escritura, de diversas enfermedades, e igualmente también, ¿qué hizo? Liberó, trajo sanidad espiritual a muchas vidas. Maravilloso, maravilloso, increíble, qué bueno, ¿sí? Capernaum estaba haciendo, ¿qué? Testiga directa. Sus habitantes estaban siendo testigos directos del poder de Dios, de la sanidad de Dios, de la liberación de Dios, de cómo Dios estaba obrando de manera increíble en la ciudad de Capernaum. Hay otro milagro que me llamó mucho la atención, ¿sí? Obviamente en Capernaum pasaron muchísimos, pero muchísimos milagros. ¿Por qué? Porque si fue el centro de operaciones del Señor Jesús, ¿cierto? Él estuvo, o su ministerio tardó 3 años y medio. Entonces, calcule usted, ¿sí? Si solamente esto pasaba en una noche, ¿sí? Muchas sanidades, muchos liberados. Calcule usted, mi amado hermano, lo que habrá pasado en más de 3 años, ¿sí? Toda la gente de Capernaum muy seguramente escuchó en algún momento hablar acerca de Jesús. Y muy seguramente tuvieron la oportunidad de ir, de verlo, de conocerlo. ¿Amén? Bueno, un milagro que me causó mucho la atención es el siguiente. Está en Mateo, capítulo 17, verso número 24. ¿Amén? Vamos todos a Mateo 17, verso 24. Ese pasaje lleva por título Pago del impuesto del templo. Amén. Pago del impuesto del templo. Dice aquí la palabra del Señor, dice, verso número 26 en adelante, dice, Pedro le respondió, de los extraños, Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo y hácelo por ti y por mí. Un estatero, mi amado hermano y hermana, era una moneda en aquel momento. Y el estatero correspondía exactamente a 4 dracmas. Amén. Había que pagar un impuesto como tal. Y mis amados, pues no había. Usted me puede entender. Y es más, usted lo puede creer. En aquel momento, el dueño del oro, el dueño de la plata, el dueño como tal de todo lo existente, el dueño de toda la creación, llámese cielo, tierra, mares, universo, planetas, todo cuanto existe, no tenía para pagar el impuesto del templo. Pero hay que cumplir con el impuesto del templo, ¿sí? No me voy a pasar, digamos, no voy a eximirme del pago del impuesto, no. Hay que pagar el impuesto del templo. Pero pasa algo, no hay. Y cuando no hay, mi amado hermano, no hay. Te pueden a ti faltar 100 pesos para un transporte. Si no los tienes, no los tienes. Y muy seguramente no te van a llevar. No hay. Y cuando no hay, ¿qué hace uno? ¿A dónde acude uno? ¿A quién acude uno? Pues Pedro le estaba comentando esto a mi Señor Jesús, tranquilo, ¿sí? Vaya al mar, amén, vaya al mar y echa el anzuelo.
y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, ¿se imagina usted? Hallará un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, pague el impuesto, ¿cierto? El impuesto suyo y de paso pague el impuesto mío. Porque Dios se proveerá. Igual Dios se proveyó, amén. Y es algo, mis amados, de fe. Eso es pura fe. Yo pregunto, ¿usted lo haría? No es fácil, es difícil. Porque Señor, necesito dinero. Y me dices que vaya al mar, ¿cierto? Que eche el anzuelo, que saque el pez, y en ese pez voy a encontrar el dinero, el pago, el pago exacto para el impuesto. Señor, pero ¿sabes qué? En tu nombre lo voy a hacer. Porque, mi amado, Dios no se mueve bajo mi lógica, no se mueve bajo mis argumentos o bajo mis pensamientos. No es Dios, Él es Dios. Y si es Dios, Él conoce tanto el pasado como el presente como el futuro. Él lo conoce. Y si Él dice algo, Él sabe por qué lo dice. Y le da esta instrucción a Pedro. ¿Pero qué tuvo que hacer? Tuvo solamente que obedecer. Vaya, ¿sí? No argumente, no piense, no se mate como tal. No, no haga eso. Solamente vaya, crea y vaya, hágalo. En resumidas cuentas, haga algo. Haga caso. Haga caso, que a veces es muy complicado hacer caso, ¿no? Haga tal cosa y no nos hace caso. Pues Pedro, ¿qué pasó? En obediencia fue, hizo caso y Dios santo. Lo que mi Señor Jesús dijo, así fue. Lanza el anzuelo, saca el pez, ¿y qué encuentra en la boca del pez? El estatero, ¿cierto? La moneda para pagar el impuesto. Dios mío, maravilloso, ¿no? Todo lo que pasó en Capernaum. Eso es solamente unos pequeños milagros de lo que Jesús, el Hijo de Dios, hizo en la ciudad de Capernaum. Amén. Qué bendición. Entonces, ¿qué pasa allí? Pasa, mis amados, que Capernaum se acostumbró a ver la gloria de Dios. Totalmente. Muy seguramente, cada día pasaban cosas increíbles en Capernaum. Sanidades, ¿cierto? Liberaciones, provisión, bueno, tantas cosas increíbles. ¿Y saben qué pasa, amados? Muchas veces el cristiano y muchas veces tú y yo nos acostumbramos a las bendiciones de Dios. Y eso es algo muy peligroso, porque se queda con la bendición y deja aquel que lo bendice. Es muy peligroso eso. Siempre tendremos que estar no buscando la bendición. No busquemos la bendición, mi amado hermano. Busquemos al dador de la bendición. Y cuando Él nos dé la bendición, pues sigamos buscando, ¿cierto?, al dador de la bendición. Porque, mi amado hermano, la bendición llega y la podemos igualmente disfrutar y la podemos igualmente aprovechar. Pero a veces la bendición pasa, ¿cierto? Y pasan las bendiciones. Pero el Señor, pero Dios permanece por siempre y para siempre. Por eso es que no buscamos la bendición. La bendición, mi amado hermano, es, yo podría decir, es la añadidura. ¿Qué es lo más importante? Tener al Señor que nos bendice. Tener al dador de las bendiciones. Eso es lo más importante, ¿sí? Es tenerlo a Él operando efectivamente y poderosamente en nuestras vidas. Recuerde este hermoso pasaje que sé que muchos lo tienen como texto real. De modo que si alguno está en Cristo, amén, estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, somos hechos nuevas criaturas. Somos una creación nueva que se goza y se regocija en Dios, porque estamos en Él. Le buscamos a Él, lo amamos a Él, le servimos a Él, y tenga presente algo. Dios no es deudor de nadie. Y por eso Dios, ¿qué hace? Nos bendice aún de formas y maneras sorprendentes que no merecemos. Porque, mi amado, nadie merece nada bueno de parte de Dios. Y aún así el que hace nos bendice todos los días, en cada momento y en cada instante. Pues, amado hermano y amada hermana, Capernaum estaba siendo bendecida de manera increíble, de manera sobrenatural. Muy seguramente más
que las otras ciudades de Israel, ¿sí? Porque Jesús pues andó por muchas ciudades, hizo muchísimas cosas, pues si su centro su punto central era Capernaum, pues imagínense usted todo lo que pasó allí en Capernaum, todo lo que aconteció y cómo Capernaum evidenció, vio, palpó la gloria de Dios. Amén. Tercer aspecto, tercer punto en esta hermosa tarde. El fin de Capernaum, ¿cuál sería? Si Capernaum, mi amado hermano, vio la gloria de Dios, y cuando digo que vio la gloria de Dios, Capernaum tuvo el privilegio de que sobre sus calles caminase el Hijo de Dios. ¿Fue o no fue privilegiada? Fue privilegiada. Sobre sus calles durante más de 3 años caminó el Hijo de Dios. Y en cada caminar y en cada entrar y salir acontecían y pasaban cosas maravillosas, ¿sí? Fue como tal que privilegiada. Y si fue privilegiada, yo podría pensar algo. Y yo podría imaginar algo en esta hermosa tarde. Y es lo siguiente. Pues el fin de Capernaum fue un fin próspero. Fue un fin igualmente bendecido. Fue un fin, diría yo, envidiable. Porque mi amado hermano y hermana, Capernaum se dio el lujo de ver, de recibir y de contener al Hijo de Dios, que estuviese ahí, que lo veían continuamente, que lo conocían y que cada día muy seguramente pasaban cosas maravillosas. Eso, ese hermoso privilegio que no tuvo Capernaum, amén, por encima de muchas aldeas, pueblos, ciudades, eso lo tuvo Capernaum. Entonces yo diría, pues Capernaum tiene que haber perdurado en el tiempo, porque es que Jesús anduvo por sus calles, por allí transitó y por allí se movió la misma gloria de Dios. ¿Saben qué, mis amados? Nada más alejado de la realidad, ¿sí? Aunque vio la gloria de Dios, aunque la palpó, pues su fin no fue el fin que uno pudiera tal vez imaginar o pensar. Tuvo otro fin. Capernaum tuvo otro destino y tuvo otro fin. Yo sé que ustedes quieren conocer el fin que tuvo Capernaum. Amén. Y vamos a verlo bíblicamente. ¿Qué fin tuvo Capernaum? Un fin que fue profetizado por el mismo Señor Jesucristo. Por el mismo que caminó en sus calles. Por el mismo que hizo lo que hizo Él. Profetizó el fin de Capernaum. Vamos a leer la palabra de Dios a Mateo, por favor, Mateo capítulo número 11, Mateo 11, versículos 20 al 24, amén. Mateo 11, versículos 20 al 24. Búsquelo en su Biblia, por favor, se le da tiempo para que usted lo busque, para que usted pueda igualmente marcar y seguir como tal la lectura de la palabra. Mateo 11, 20 al 24. Usted a Mateo 11 y encuentra, a Mateo 11, 20 y encuentra un título. Dice, ayes sobre las ciudades impenitentes. Otra vez, ayes sobre las ciudades impenitentes. Ya con el título me estoy como que imaginando el destino, el fin de Capernaum. Y la pregunta es, ¿Capernaum fue una ciudad impenitente? Si yo no creo, o sea, yo no creo porque es que Jesús estuvo allá. Jesús fue conocido allá. Jesús hizo milagros allá de manera increíble, como ninguna otra ciudad. No creo, sí, yo no creo que Capernaum haya sido una ciudad impenitente. No creo. Pero ¿saben qué es lo importante, mis amados hermanos? Que no importa lo que yo crea. Que no importa lo que yo imagine. Que no importa lo que yo piense. Importa lo que Dios dice en su palabra. Y más cuando vemos que es directamente Jesús el que está hablando de estas ciudades. Vamos a leer el texto de hoy. Mateo 11, versículo 20. En adelante dice,
Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, ¿sí? Porque no se habían arrepentido. ¿Qué entró ahí, mis amados? Entró una reconvención, ¿sí? ¿Por qué? Porque infortunadamente y porque desafortunadamente en aquellas ciudades donde vieron, palparon, sintieron y vieron la manifestación de la gloria de Dios, pasaba algo. No se arrepentían. ¿Cómo? Sí, mi hermano. Lo dice la Biblia. No se arrepentían. Por eso Jesús hace ¿qué? Hace un llamado de atención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido. Verso 21. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se, me perdí, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Sigamos. 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Referente a quién? Referente a las ciudades de Corazín y de Betsaida. Y usted me puede decir, pero ahí no está Capernaum. Pues tristemente en el verso 23 aparece increíblemente la ciudad de Capernaum. Verso 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Dios santísimo. Y usted muy seguramente ha leído el libro de Génesis, los primeros capítulos, y usted sabe cómo era la ciudad, perdón, las ciudades de Sodoma y Gomorra. No ciudades santas, no ciudades consagradas, no ciudades temerosas de Dios, no, todo lo contrario, ciudades impías, ciudades pecadoras hasta el extremo, ciudades que le colmaron como tal la paciencia a Dios, Sodoma y Gomorra. Y usted sabe el fin de Sodoma y Gomorra. Eso es preocupante, mi amor hermano. Eso es algo para que uno tiemble. ¿Por qué? Porque está comparando mi Señor Jesús, haciendo un paralelo entre Capernaum y entre Sodoma y Gomorra, imagínense. Y dice que si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Capernaum, hasta el día de hoy existiría Sodoma y Gomorra. Entonces pensemos, Dios, pero entonces, ¿qué pasaba en Capernaum? ¿Qué pasaba en Capernaum para que el Señor diga, sí? Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, algo grave pasó en Capernaum. Algo fuertísimo. Porque para que sea más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra, que eran ciudades perdidas, completamente perdidas, entregadas 100% al pecado, a la aberración, a la maldad, a lo peor como tal, ¿sí? Si va a ser más tolerable el castigo para esas ciudades que para la misma Capernaum, que vio, que palpó, que experimentó día a día durante más de 3 años la gloria de Dios. Entonces la pregunta es, venga, entonces ¿qué pasó en Capernaum? Algo grave pasó en Capernaum, pero algo súper delicado pasó en Capernaum, para que Jesús, ¿cierto?, de este dictamen y de este juicio. ¿Qué pasó en Capernaum, mis amados hermanos? ¿Saben qué pasaba en Capernaum? Que había indiferencia. Había indiferencia. Porque aún viendo todo lo que
pudieron ver, aún escuchando todo lo que pudieron escuchar y palpando todo lo que allí acontecía, sus vidas no cambiaron, no fueron transformadas. ¿Saben por qué? Jesús comienza diciendo que no había en aquellas ciudades arrepentimiento. No había arrepentimiento. Cuando alguien se arrepiente, lo hace porque en su corazón y porque en su vida experimenta dolor. Dolor de ofender a Dios. Dolor de hacer sentir mal a Dios. Experimenta eso en su vida. Por eso viene que ese arrepentimiento. Y entonces, si en aquella ciudad o aquellas ciudades como tal no había arrepentimiento, es porque no había igualmente fe. ¿Ustedes se imaginan? No había fe viendo continuamente al autor y consumador de la fe haciendo lo que está haciendo. Pero no había fe. No creían. No había llegado ese arrepentimiento. Todo era una costumbre, una tal vez monotonía. Se acostumbraron, ¿sí?, a ver lo que veían. Un milagro más, sí, un milagro más. ¿Y quién lo hace? Lo hace Jesús, pero es un milagro más. Una sanidad más. ¿Sí? Pues estamos acostumbrados a ver un milagro más, una sanidad más, un servicio más, un culto más, una oración más, un cántico más, un más de todo, sin que produzca cambio y transformación. La costumbre, la costumbre. Yo les digo algo, mis amados hermanos. Como cristianos debemos estar todos los días apasionados por Cristo, apasionados por su presencia, apasionados por la palabra, apasionados por vivir para Él, apasionados por servirle a Él, apasionados por sus cosas, apasionados por el reino de Dios. Este día viernes que pasó, todos saben que se jugó un partido de la Selección Colombia, ¿sí? Y yo sé, mis amados, que eso genera en el país, y al colombiano que esté en el país o que esté fuera del país, eso lo mueve, ¿sí? Lo mueve por dentro. Yo diría que lo apasiona, ¿cierto? Que le gusta, que bueno, todo eso. Y no digo que sea pecado, ¿eh? Y entonces está el partido de Colombia. Tengo entendido que el partido iniciaba a las 4 de la tarde, ¿sí? También sé que el estadio en Barranquilla se abría a las 11 de la mañana, 11 de la mañana. Y el momento que el estadio se abre, pues mi amado hermano, la gente del estadio no estaba tal vez en las puertas esperando a ver quién llega, ¿sí? Están, digamos, de pronto los organizadores preocupados porque hemos abierto las puertas del estadio y oiga, nadie llega, ¿qué pasará? ¿Qué será? No, mis amados, todo lo contrario. Se abren las puertas del estadio y comienzan multitudes de vidas a ingresar y a ocupar sus puestos, que previamente han comprado una boletería de diferentes costos, depende de la localidad, depende de la ubicación, ¿sí? Pero la gente, para que comience a entrar a las 11 de la mañana, es porque ha llegado muchísimo tiempo antes a hacer fila, ¿cierto?, fuera del estadio para poder ingresar, ¿sí? Bueno, yo entiendo eso porque eso se llama pasión. Hay pasión. Hay gente que tiene muchísima pasión en algo, en este caso en que en el deporte, en el fútbol, bueno, no digo que esté mal, eso los apasiona. Y yo me preguntaba estos días, esa misma pasión está en el pueblo de Dios. Esa misma pasión está en los cristianos de hoy.
Esa misma pasión está en ti y está en mí. Esa misma pasión. ¿Usted se imagina para un partido que comienza a las 4 de la tarde, llegar mínimo 5 horas antes al estadio? Digo mínimo, porque es más tiempo. 6, 7, 8, 10 horas antes, ¿cierto? Antes al estadio, para poder ingresar a las 11 de la mañana y estarse 5 horas dentro del estadio, sentado, compartiendo, comprando, bueno, esperando. Imagínese usted 5 horas esperando para que la bola ruede en el campo de juego. 5 horas esperando dentro del estadio, sin contar las horas que esperaron fuera del estadio para poder ingresar. Mi amado, eso es pasión. Eso es pasión. Tenemos esa misma pasión para las cosas de Dios. Tenemos esa pasión para leer, estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Tendremos esa misma pasión. A veces mis consiervos diría yo, nos cansamos, pero en el buen sentido de la palabra, amén. Nos cansamos de instar, ¿cierto? De animar, de impulsar, ¿cierto? De que las vidas cada día se metan más y se consagren más en las cosas de Dios. Porque, mi amado, no digo que sea pecado que la gente se apasione por un deporte, no, muy bien, sí, lo puede hacer, pero eso es algo efímero, es algo, mi amado, pasajero. Y para el colmo, Colombia perdió. Y digamos, para que vaya al mundial está un poquito complicado, ¿cierto? Está muy difícil. Imagínense, un apasionamiento en algo que al final la gente, ¿cómo salió? Aburrida, triste, hasta maldiciendo, bueno, mal. Una inversión de tiempo, de recursos, bueno, muchas cosas. ¿Para qué? Para salir como salir. Pero, mi amado, el que invierte en Dios no pierde. El que se apasiona en Dios no pierde. Antes gana. ¿Y gana qué? La vida eterna, porque Jesús promete la vida eterna a sus seguidores, a los suyos, a sus discípulos, a los que son hijos de Dios. Si yo tengo clara esa verdad, mi amado hermano, yo me apasiono, ¿sí? Yo me radicalizo en Dios y para Dios, lo que sea para mi Señor. ¿A dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué más? Porque Él me promete que vida eterna y salvación. Con Él no hay pierde. Con Él no hay repechaje. No, con Él es de una. Clasificación directa, de una. Es con mi Señor. Si yo sé eso y tengo claro eso, mi amado hermano, ¿qué me impide apasionarme cada vez y cada día más por mi Señor y con mi Señor? ¿Qué me impide? Yo creía que nada me lo puede impedir, pero te pregunto nuevamente, ¿estás apasionado por el Señor? ¿Estás apasionado por sus cosas? ¿Estás apasionado por su presencia? ¿Te apasiona la oración? ¿Te apasiona el ayuno? ¿Te apasiona la búsqueda continua de Él? ¿Te apasiona? ¿O es algo momentáneo? ¿Es algo esporádico? ¿Es algo de momento? Estoy mal, pues lo busco. Pero no es así. Estando mal, estando bien, estando regular, me apasiona estar con mi Señor. Me apasiona como tal su presencia. Entonces, si no hay arrepentimiento, mi amado hermano, no hay conversión. Y si no hay conversión, pues les digo algo preocupante, no hay salvación. Y si no hay salvación, mi amado hermano, no hay transformación, no hay absolutamente nada. En concreto, en síntesis, sin arrepentimiento, no hay nada. Eso estaba pasando en aquellas ciudades. No se vean que no se habían arrepentido, no habían cambiado, no habían sido salvos, no habían sido transformados, aunque habían visto la misma gloria de Dios caminando y transitando por aquellas calles de aquellas ciudades. ¿Cómo les parece? ¿A qué punto? Al punto que Jesús dice en la palabra, y tú, Capernaúm, que eres levantada, imagínense, eres levantada ¿hasta dónde?
hasta el cielo. Tú, Capernaum, eres levantada hasta el cielo. Has visto la gloria mía. Has evidenciado lo que las demás ciudades anhelarían, envidiarían, pero te fue dado a ti, ¿cierto? Has sido levantada hasta el cielo. Pues sabes que Capernaum, por no haber en ti arrepentimiento, y tenga presente algo, cuando hablo de Capernaum, hablo de quiénes, de los habitantes de Capernaum, de las personas de Capernaum, amén. Y entonces, has sido levantada hasta ¿dónde? Hasta el cielo. Hasta el Hades serás abatido. Hasta el lugar de los muertos serás llevada, o serás como tal bajada. Imagínense, de estar en el punto más alto, un ejemplo, de estar en la cima con C de casa, cima con C de casa, a bajar hasta ¿dónde? Hasta la cima con S de saco. De estar en el punto más alto, bajar hasta el punto más bajo. Imagínense, eso le pasó a Capernaum. ¿Por qué? Por su incredulidad, por no arrepentirse, abatida hasta lo máximo. Versículo 24, que Cristo habla de ¿qué? De juicio para la ciudad de Capernaum. Amén. Quiero ir concluyendo, mi amado hermano, y quiero que me acompañe, por favor, a Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 en adelante. Amén. Apocalipsis 3, versículos 14 en adelante. Es muy fácil ir a Apocalipsis, es lo más fácil. Está al final de la Biblia. Amén. Apocalipsis 3, versículo 14 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Me pasé de tiempo, ya vamos a terminar. Un segundo, por favor. Apocalipsis 3, 14. Dice la palabra de Dios. Bueno, hay un mensaje en una iglesia ahí. El mensaje a la iglesia. Bueno, ¿cuál es el contexto? El contexto es que se está dando mensajes, ¿cierto? Ahí a diferentes iglesias, ¿sí? La iglesia de Éfeso, capítulo 2, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, capítulo 3, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia, y la iglesia igualmente de ¿qué? De Laodicea. Versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Cómo se llama eso? Indiferencia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mi amado hermano, estoy leyendo literalmente la palabra de Dios. Amén. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. El verso 16, ¿qué dice? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mi amado hermano, el que no es caliente ni es frío, es tibio. Y el que es tibio, con todo respeto lo digo, es un indiferente, sea emocional o sea igualmente espiritual. Y hay un juicio sobre aquel que es indiferente. ¿Cuál es? Te vomitaré de mi boca. Entonces, recordemos que el título de la enseñanza es: ¿te encuentras tú en Capernaum? ¿O eres tú un Capernaum? Démonos cuenta cómo terminó Capernaum. Esto no es, mis amados hermanos, porque hemos visto muchas cosas.
o porque hemos sentido muchas cosas. No, porque todo eso viene y va. Eso pasa. Eso pasa. Lo importante que es, mis amados hermanos, siempre estar del lado correcto. Siempre estar en la decisión correcta. Siempre manifestar nuestra fe y cada día, mi amado hermano, estar más caliente y más caliente y más caliente y más metido. Porque recuerde que la palabra dice, mire que el que está firme, que no caiga. Muy seguramente se podría pensar que los habitantes de Capernaum, imagínense, albergaron al mismo Hijo de Dios. Y por eso estamos seguros, tranquilos y confiados. Y no nos va a pasar nada. Pues no. Miren el destino de Capernaum. Miren cómo terminó Capernaum. Hoy en día se presume dónde están las ruinas de Capernaum. Porque no está la ciudad como tal, no quedó conservada, ¿cierto? Fue igualmente destruida y quedó en ruinas. Mi amado hermano, eso no te puede pasar ni a ti ni a mí. Y yo digo algo, no te va a pasar. No te puede pasar. Y no te puede pasar si tú realmente estás en Dios como tiene que ser y como debe de ser. ¿Por qué? Verso número 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Tenga presente algo. El contexto de esta palabra es de iglesias. Está hablando de iglesias. De iglesias donde supuestamente hay creyentes, pero creyentes que creen en sus cosas, en sus comodidades, en sus bienes, en su posición, en su estudio, en su intelectualidad. Ojo, eso y nada es lo mismo. Creyente que no crea en Cristo como tiene que ser, lo siento mucho, está perdido, ¿sí? Digo que tú y yo no, tú y yo no, ¿por qué? Porque mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz, y mis ovejas me siguen. Él ha prometido guardarte a ti y guardarme a mí. ¿Por qué? Porque somos hijos genuinos de Dios. Y eso se demuestra, mi amado hermano, en la permanencia, en la perseverancia, en los frutos, en la transformación, en el cambio que Dios ha hecho en ti a través de la palabra. Examínate. Mírate, por favor, en el espejo de la palabra de Dios. ¿Cómo están tus frutos? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás tú? ¿Sí? No puedes ser tú un Capernaum, no. Debe ser, ¿cierto?, la tierra perfecta y la tierra que Dios abonó para glorificarse y manifestarse de manera poderosa. Así que, mi amado hermano, no podemos tener tibieza espiritual, ¿sí? Y tampoco podemos ser fríos espiritualmente. Tenemos que tener ese calor, ¿cierto?, espiritual. Estar metidos cada vez y cada día más en las cosas de Dios. Cueste lo que nos cueste, pase lo que pase y venga lo que venga, recuerda esto. Y termino con esto. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para nosotros, el vivir es Cristo y el morir, llegado el caso, debe ser ganancia. Mis amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo.